Vídeo del taller de modelo booleano clásico. Podemos simular todo el proceso desde el análisis hasta la recuperación de información empleando, por ejemplo, una tabla de Excel. En este taller lo que vamos a hacer es reproducir todo el proceso desde el análisis hasta la recuperación con un sistema de recuperación de información basado en el modelo booleano clásico y una colección compuesta por los documentos que tenemos aquí, D1, D2, D3 y D4 con ese contenido. El taller consiste en hallar la tabla o matriz de ocurrencias, documentos en filas y los términos en las columnas, y la respuesta del sistema a las siguientes palabras Q1, Q2, Q3 y Q4, considerando que el sistema tiene una lista de palabras vacías a la hora de efectuar el análisis, que son las siguientes: en, su, sus, tiene, un, una e y, y luego que sigue un proceso de stemming, eliminando en nombres comunes y en adjetivos la O final, la A final, OS finales y AS finales. Lo primero que hacemos para resolver este ejercicio es considerar cuántos documentos tiene la colección. En este caso tiene 4 y lo situamos, como indica el enunciado, en las correspondientes filas. Entonces, D1, D2, D2, D3 y D4. Empezamos, por lo tanto, analizando el documento D1. Se empieza a leer el documento. Pedro. Pedro es un nombre propio, por lo tanto no tiene ningún tipo de stemming, tampoco es una palabra vacía y por lo tanto va a ser un término que se añada al fichero diccionario. Pedro. Como es una matriz de ocurrencias, puesto que está basado en el modelo booleano clásico y es un modelo binario, lo único que tenemos que señalar es la presencia o la ausencia de los términos en los documentos. Pedro, por lo tanto, aparece en el documento 1 y señalamos, por lo tanto, el 1 en esa casilla B2. Seguimos analizando el texto. Tiene es una palabra vacía, por lo tanto continuamos. Un es una palabra vacía. La siguiente palabra es perro, no es una palabra vacía, es un nombre común y por lo tanto va a ser un término de indexación que también aparece en el documento 1 y así lo señalamos. Después de perros, el sistema sigue leyendo. Blanco no es una palabra vacía, es un nombre común, por lo tanto elimina la O y el término de indexación será blank, que también aparece en el documento de 1 y por lo tanto indicamos con un 1. Sigue leyendo. Y es una palabra vacía, una es una palabra vacía. Perra. Perra es un nombre común, no es una palabra vacía, pero sí es un nombre común y por lo tanto se le quita la A final, quedando per. Per ya lo tenemos indicado aquí, que aparece en el documento de 1. Como no se trata de una matriz de frecuencias, sino una matriz o tabla de ocurrencias, puesto que es un modelo booleano y por tanto es un modelo binario, ya teníamos indicada la presencia del término per en D1 y no hace falta poner 2. Si tuviésemos que realizar una matriz de frecuencias, entonces sí tendríamos que poner que el término de indexación per aparece 2 veces. Como solamente es un modelo binario, es un modelo booleano, por lo tanto solo hay que indicar la presencia o la ausencia. Como ya hemos indicado antes que estaba presente, no hace falta añadir nada más. Seguimos leyendo el documento de 1. Después de perra aparece la palabra negra. Negra no es una palabra vacía, es un adjetivo. En este caso también se quita o elimina la A final, quedando el término negre, que aparece también en el documento D1.
Seguimos leyendo. En es una palabra vacía, su es una palabra vacía y casa es un nombre común. No es una palabra vacía y siendo un nombre común, por lo tanto se elimina la A final y queda como término de indexación cas y señalamos que aparece, y por tanto lo marcamos con un 1, aparece ese término en el documento D1. Ya hemos terminado con el documento D1. Pasamos ahora a analizar el documento D2. Empieza leyendo. Juan es un nombre propio, por lo tanto se añade como tal término de indexación y Juan señalamos en la fila correspondiente al D2 que aparece. Entonces Juan, señalando en la casilla G3, Juan aparece en el documento D2. Sigue leyendo el sistema. Tienes una palabra vacía, un es una palabra vacía, gato es un nombre común, no es una palabra vacía y por lo tanto se elimina la O, queda el término gat que no teníamos todavía incorporado al sistema. Por lo tanto añadimos gat y también señalamos con un 1 que aparece en el documento D2. Y es una palabra vacía, un es una palabra vacía, perro no es una palabra vacía, es un nombre común, se elimina por lo tanto la O final y queda per. Per sí que estaba ya incluido en el fichero diccionario y en consecuencia señalamos en su lugar correspondiente al término per, señalamos su presencia en el documento D2, marcamos con un 1. Perro, por lo tanto, y blancos. Blancos no es una palabra vacía, es un adjetivo, termina en os, que también se elimina, y por lo tanto queda en blanc. Blanc también aparece en el documento D1, por lo tanto el término ya estaba incluido en el fichero diccionario y por lo tanto marcamos que blanc aparece en el documento D2. Pasamos ahora a analizar el documento D3. La primera palabra es Luis, no está incluido en el fichero diccionario, por lo tanto lo añadimos tal cual e indicamos que aparece en el documento D3. Por lo tanto, en la casilla I4, 4 porque la fila 4 corresponde al documento D3, marcamos con un 1 la presencia del término de indexación Luis en el documento D3. Seguimos leyendo el documento D3, tienes una palabra vacía, una es una palabra vacía, gata. Gata no es una palabra vacía, es un nombre común y por lo tanto se elimina la A final. El término de indexación es gat. Gat ya está incluido en el fichero diccionario y por lo tanto marcamos en la casilla correspondiente, en la columna correspondiente al término gat, marcamos su presencia en el documento D3. Seguimos leyendo, en es una palabra vacía, su es una palabra vacía y por tanto piso es la siguiente palabra detectada. Piso no está hasta ahora incluido en el fichero diccionario, por lo tanto es un nombre común y se elimina la O final, queda pis y se marca su presencia en el documento D3. Finalmente vamos a empezar a leer el documento D4. Alfonso es un nombre propio, por lo tanto no tiene ningún tipo de stemming e indicamos su presencia en el documento D4, correspondiente en la fila 5 y en la columna K correspondiente a Alfonso. Es una palabra vacía. Gatos. Gatos no es una palabra vacía, es un nombre común, debe eliminarse por lo tanto os y queda el término gat que ya está incluido en el fichero diccionario e incluimos su presencia en el documento D4. Por lo tanto, la fila 5 y la columna H correspondiente a gato en D4 debe incluir un 1 para indicar la presencia. Luego, en es una palabra vacía, sus es una palabra vacía y finalmente lee la palabra casas. Casas no es una palabra vacía, es un nombre común, se elimina por lo tanto AS del final y queda en cas. Cas ya está incluido como término de indexación en la columna F
y por lo tanto marcamos su presencia en el documento D4. Ya tenemos los unos. Para que el sistema funcione bien debemos marcar las casillas que aparecen aquí en blanco, debemos marcarlas con un 0 para que funcione correctamente. Por lo tanto, nos vamos a D1, Juan no aparece en D1, por lo tanto marcamos con un 0, Gad no aparece, 0, Luis 0, Pis 0 y Alfonso 0. Vamos a la fila correspondiente al documento D2 y marcamos de nuevo con un 0 para indicar la ausencia de los términos correspondientes en este documento. Vamos igualmente a D3, marcamos con un 0 todos aquellos términos que no están presentes en el documento D3 y por último en D4 marcamos la ausencia de estos términos en el documento D4. Tenemos ya así concluida la tabla o matriz de ocurrencias correspondiente a este sistema de recuperación de información. A continuación, lo que hacemos es indicar cuál va a ser la primera consulta que introducimos al sistema. En este caso, per and blank. Vamos a resolverlo justo debajo, en la columna, a partir de la columna B9 en adelante. En esta casilla, en esta primera casilla, vamos a ver cuál es la respuesta del sistema ante la consulta per and blank, es decir, qué documentos satisfacen esta consulta. Y empezamos, en este caso, esta casilla, por tratar de averiguar si el documento D1 satisface esta fórmula booleana per and blank, es decir, si en el documento D1 aparecen simultáneamente per and blank. ¿Cómo se hace eso de manera automática? Estando seleccionada esta casilla B9 correspondiente a D1, en Q1, es decir, la respuesta de D1 a Q1, lo que hacemos es irnos donde estoy marcando ahora mismo con el cursor la inserción de función. Hacemos clic en la inserción de función, nos sale este menú contextual y lo que hacemos es, dentro de este menú, señalar las funciones lógicas. Las funciones lógicas. Una vez que tenemos las funciones lógicas, nos aparecen en este otro área de texto todas las funciones lógicas que se consideran dentro del sistema. Falso, no, o, sí, error, verdadero, etc. Como en este caso la función que queremos emplear es AND, su correspondiente en español es la Y. Marcamos por lo tanto la I correspondiente a la conectiva lógica AND y marcamos en aceptar. En ese momento aparece esta interfaz donde nos piden los dos valores lógicos que necesitamos para resolver la conectiva AND. La primera, por lo tanto, corresponde a saber si perro aparece en D1 y por tanto el primer valor lógico corresponderá al valor del término perro en D1. Lo podemos marcar aquí indicando la casilla, es decir, C2, que corresponde al término perro en D1, o bien simplemente podemos situarnos encima de la casilla, como estoy haciendo yo ahora, y hacer clic en ella. En ese momento se marcará y aparecerá C2 en el valor lógico 1. Ya tenemos el valor de perro en D1, es decir, con un 1 indicamos que aparece perro en D1. Por lo tanto, necesitamos saber ahora si aparece o no aparece blank en D1. Entonces, para eso nos vamos al menú contextual, buscamos el valor lógico 2, hacemos clic para que nos marque el valor lógico 2, y aquí en el valor lógico 2 tendremos que imponer la presencia o la ausencia de blank en D1, es decir, la correspondiente a la columna D
y a la fila 2. Podemos indicar en ese valor lógico 2 D2 o bien hacer lo mismo que hemos hecho antes, hacer clic en la casilla para que marque directamente D2. Por lo tanto, a partir de aquí ya tenemos que lo que tiene que hacer es la conectiva lógica y o AND entre la casilla C2 y la casilla D2. Damos a aceptar y a partir de ahí nos mostrará verdadero. Es decir, que el documento D1 satisface la consulta o la fórmula booleana per and blank. O dicho de otra manera, en el documento D1 aparecen simultáneamente perro y blanco. Para hacer lo mismo con D2 deberíamos aquí repetir esa operación en esta casilla que estoy marcando. D3 podríamos ponerla aquí y D4 ponerla finalmente en la casilla B12. Pero eso lo puede hacer el sistema automáticamente, puesto que las casillas correspondientes a perro y a blanco también están situadas en orden descendente de fila. Por lo tanto, para hacerlo de manera automática, me sitúo en la esquina inferior derecha correspondiente al verdadero de D1, doy al botón izquierdo del ratón y marco, por lo tanto, las voy descendiendo con el cursor hasta mostrar los 3 siguientes valores. Y él lo que está haciendo con este verdadero de aquí es mostrar perro en D2 con blanc en D2. Y así sucesivamente. Es decir, que este falso de aquí corresponde al D4 y por lo tanto es perro en D4 y blanc en D4. Por lo tanto, aquí podemos mostrar ya que la respuesta es verdadero, indica que ese documento satisface la fórmula booleana de la consulta, y falso, que no lo satisface. Por lo tanto, la respuesta aquí sería que D1 y D2 satisfacen esa consulta. Lo ponemos en negrita para resaltarlo y, como sabemos, lo ponemos D1, D2 para indicar que están al mismo nivel y que en consecuencia los dos son o satisfacen esa consulta sin que nosotros podamos en este modelo indicar cuál de ellos es más relevante que el otro. Ambos satisfacen en la misma medida la consulta. Pasamos entonces a resolver ahora la consulta Q2. La consulta Q2 es GAT or PIS. Volvemos de nuevo lo mismo. Marcando la casilla de abajo, vamos a indicar aquí si, o a tratar de averiguar si el documento D1 satisface la consulta o la fórmula booleana GAT or PIS. Por lo tanto, para resolverlo lo que hacemos es, una vez marcada la casilla correspondiente a D1, nos vamos al menú, insertamos la función, nos aseguramos de que aparece la opción lógica y en consecuencia buscamos, como en este caso es el OR, la versión en castellano sería la O. Marcamos la O correspondiente al OR, damos a aceptar y nos salen los dos valores lógicos que tenemos que ver correspondientes a D1. Por lo tanto, en este valor lógico 1 lo que tenemos que ver es la presencia o la ausencia de GAT en D1. Entonces, GAT, buscamos el término GAT en D1, que podemos indicar aquí o bien H2 o bien marcamos la casilla haciendo clic en ella, GAT en D1, y luego vemos PIS en D1, que es la casilla J2, que o bien la podemos introducir en el valor lógico 2, o bien nos vamos a J2 y tenemos PIS en D1. Damos a aceptar y nos indica en este caso falso. Como la disposición de los documentos siguientes figuran
justo debajo de D1, podemos, para repetir, para que el sistema repita exactamente esa misma operación con las casillas que van correspondiendo abajo, lo que hacemos es irnos a la esquina inferior derecha hasta que aparezca la cruz, botón izquierdo, arrastramos los 3 siguientes casillas y en consecuencia obtenemos los valores correspondientes a D2, D3 y D4. Por lo tanto, la respuesta sería aquellos valores correspondientes al verdadero, es decir, en este caso, D2, D3, D4. Marcamos en negritas para que se vea bien la respuesta y ya hemos terminado la respuesta que daría el sistema en el modelo booleano clásico si la consulta introducida fuese GAT or PIS en este sistema. De igual manera, realizamos la consulta Q3, que es not GAT. Para resolverlo exactamente igual, nos situamos debajo para indicar aquí si D1 satisface o no satisface esta consulta, la fórmula booleana correspondiente a la consulta Q3, introducimos de nuevo o insertamos una función en esa casilla, nos aseguramos de que esté seleccionada la opción lógica y dentro de las posibilidades que nos ofrece la lógica, las funciones lógicas, en este caso el not corresponde al no. Entonces nos vamos a la opción no, la seleccionamos y hacemos clic en aceptar. Como es un not, solamente necesita o exige un único valor lógico, es decir, lo que tenemos que saber es el valor de GAT en D1. Por lo tanto, el valor lógico corresponde a la columna H correspondiente a GAT y el valor que tiene, es decir, la presencia o la ausencia de GAT en D1, es decir, esta casilla podemos indicarlo abajo tecleando directamente H2 o bien seleccionamos la casilla, aparece ya marcada aquí H2, damos a aceptar y en consecuencia, como GAT no aparece en D1, no GAT es verdadero, es decir, en D1 no aparece GAT. Efectuamos la misma operación que hemos hecho anteriormente, nos vamos a la esquina inferior derecha hasta que nos marque una cruz. Cuando esté marcada una cruz, botón izquierdo del ratón y arrastramos. Y obtenemos que el único valor verdadero es D1. Por lo tanto, esta sería la respuesta correspondiente a la consulta Q3 not GAT. Solo el documento D1, solo en el documento D1 no está presente el término de indexación GAT. La última y cuarta consulta es CAS and not negre. Como es una fórmula compuesta, lo primero que tenemos que resolver es el not negre. En consecuencia, lo que hacemos aquí es primero marcar cuál será el resultado de not negre. Repetimos exactamente el mismo proceso que hemos hecho con not GAT. Nos vamos a la casilla correspondiente a D1, insertamos la función, nos aseguramos que está en la lógica, la función que queremos es el no, porque es un not, y tenemos que introducir el valor lógico correspondiente a la presencia o la ausencia de negre en D1, es decir, la columna E2. Podemos hacer exactamente igual, seleccionamos la casilla, damos a aceptar, en este caso es falso y por lo tanto tenemos que D2, D3 y D4 satisfacen la fórmula not negre. Ahora ya podemos resolver la consulta Q4 como CAS and not negre. Para resolver esto nos vamos de nuevo a la casilla debajo correspondiente a D1, insertamos la función. La función ahora, una vez que hemos resuelto not negre, es CAS and
estos valores de aquí correspondientes a not negre y en consecuencia aquí debajo en D1 insertamos la función AND. Nos aseguramos que está de nuevo la lógica y el AND corresponde al I. Damos a aceptar y los valores que tenemos que tener en cuenta aquí, ¿cuáles son? Pues tenemos que tener en cuenta, por una parte, el término CAS en D1, por lo tanto nos vamos al término CAS, que es la columna F en D1, que es F2, marcamos, seleccionamos la casilla y luego el valor lógico 2 que tenemos que introducir aquí es not negre en D1. Not negre en D1, aquí tenemos not negre y este es el D1, por lo tanto esta es la casilla que debo marcar, H9. Le doy a aceptar y obtengo el valor falso. Como los valores correspondientes a los documentos de 2, de 3 y de 4 están situados tanto en CAS como en not negre debajo, justo debajo de la casilla correspondiente al D1, puedo repetir exactamente el mismo procedimiento que he hecho antes. Me sitúo en el margen inferior derecho, pulso botón izquierdo del ratón y arrastro, de tal manera que la respuesta en este caso es el documento D4. Ya tenemos resuelto todas las consultas en este sistema que está basado en un modelo booleano clásico.